Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación, cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como la heredad para sí. Amén, que así sea. Dios bendiga a esta nación, Dios bendiga a las naciones donde estamos. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano y es mi gozo, mi privilegio estar contigo esta mañana, pidiéndole al Señor que podamos recibir desde su corazón cosas esenciales, principios maravillosos que puedan darnos la firmeza que requerimos en este mundo. Y te doy gracias por estar conectado, gracias a nuestros sponsors Omega Insurance. Si tienes cualquier necesidad de aseguranza o seguro, acércate a ellos, ellos pueden ayudarte. Gracias a Calvary Compañerismo Cristiano y a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Y no estoy solo, me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos Esenciales, bienvenida, bienvenido. Gracias por sintonizarte, estamos a través de tu estación favorita, Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Quiero darle la bienvenida a todos los que ya están conectados a través del video en vivo en la plataforma Facebook, también a todos aquellos que están en su casa, aquellos que nos escuchan a través del app, y a ti que nos escuchas fuera del tiempo real de este programa, bienvenido a Esenciales. Por la siguiente hora vamos a estar buscando el rostro de Dios, vamos a venir a su palabra con un corazón sencillo, a buscar su presencia, a buscar el consejo de Dios. Así es de que quédate por favor con nosotros a Esenciales. Así es. Y bueno, estamos avanzando en Primera de Juan y le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar estudiando su palabra capítulo a capítulo, versículo a versículo en la iglesia. Eso nos da oportunidad también de ir un poquito más lento cada mañana y recibir esos tesoros maravillosos. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso, sea la palabra del Señor toda es inspirada por Él, útil para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos, instruirnos en justicia. Y es algo tan importante para nuestras vidas porque de lo que no se ve es de lo que depende lo que se ve, ¿verdad? Muchas veces la situación cambia cuando nuestro corazón cambia, cuando nuestra fe, nuestro entendimiento de la realidad cambia. Y eso es lo que hace la Escritura. Hace cambios en nuestros corazones, milagros maravillosos, los transforma y nos hace ver diferente la manera en la que vemos las circunstancias que nos rodean. Sí, vivimos en tiempos difíciles, tiempos de COVID, ¿verdad? Esta enfermedad que ya parece más política que científica. Y pedimos a Dios que nos dé la oportunidad de confiar en Él y de poner nuestros ojos en su palabra para poder ver la realidad de la misma manera como en esta situación política en la que vivimos, social, ¿verdad? Si estás acá en Estados Unidos la cuestión no está sencilla, pero podemos confiar en el Señor. Quiero que sepas que la Biblia nos dice que tú puedes ir al Apocalipsis y al final y las cosas van subiendo todavía de dificultad, pero vienen cosas maravillosas y al final nosotros ganamos, gana Jesucristo, gana nuestro Señor. Este mundo solo ve lo temporal, nosotros vemos lo eterno. Así es de que te animo a estar en la palabra, te animo a estar teniendo una buena porción de la Escritura cada día. No abandones tus disciplinas espirituales, no te dejes llevar por la corriente de este mundo, no abandones la iglesia. No abandones a tus hermanos porque eso puede costarte muy, muy caro. Así es de que necesitas estar en la palabra, necesitas estar en la oración, necesitas estar en la comunión. Y estamos en Primera de Juan, donde con palabras muy sencillas, Juan al final de sus días nos está diciendo quiénes somos, recordándonos
¿Por qué? ¿Cómo es la manera de saber que estamos en Cristo, que tenemos comunión con Dios, que tenemos comunión unos con otros, que andamos en la luz? Y nos dice cómo, ¿verdad? Si amamos a nuestros hermanos, si amamos los mandamientos, si amamos el andar como Cristo anduvo, porque estamos en este proceso de santificación en el cual el Espíritu Santo está transformándonos progresivamente a la imagen de Cristo. Y hemos llegado a esta parte en Primera de Juan donde él hace una pausa. Acuérdate, está también refutando a los gnósticos, quienes decían que es diferente tu espíritu de tu cuerpo. Puedes andar en tu cuerpo haciendo cualquier cosa y tu espíritu puede ser santo, ¿no? O Cristo no vino en carne, o Cristo no fue el Dios eterno, sino una emanación de Dios. Entonces todas estas cosas, Juan está diciendo quién es Cristo. Nos está diciendo que Él es el infinito Dios hombre y al mismo tiempo, bueno, nos está diciendo que Él vino en carne sin dejar de ser Dios. Es algo muy importante y nos está hablando ahora de cómo nosotros podemos vencer al mundo, y como que cambia el tono de ser un papá dogmático hablando en blanco y negro, diciéndonos no te engañes. Si estás en luz, eres de la luz. Si estás en tinieblas, eres de las tinieblas. Ahora cambia el tono y dice, hijitos, les escribo a ustedes, hijitos, les escribo a ustedes jóvenes, les escribo a ustedes padres. Y bueno, esta es el tema que estamos tocando en estos días, la madurez espiritual. ¿Cómo podemos saber que estamos creciendo? Y la semana pasada estuvimos viendo, este último programa estuvimos viendo cuál es la manera en la que lo que no es crecimiento, qué nos sucede cuando crecemos, lo que sí, ¿no? Vimos 5 cosas. Una es no cambia la posición delante de Dios, no cambia su amor por nosotros, no crecemos por tiempo de ser cristianos, no crecemos por conocimiento, no crecemos tampoco por conocimiento, tampoco crecemos porque haya un gran ministerio caminando, es signo de que ya hemos crecido. Y por último, no crecemos de una manera ritual o emocional, ¿no? El crecimiento realmente, la manera saludable de crecer es comiendo alimento saludable y balanceado, ejercitándonos, disciplinándolos, instruyéndonos, ¿verdad? El que crece es el que escucha, reconoce, entiende y pone por obra, ¿no? Y vimos lo que sucede cuando alguien no está bien alimentado. Sí, así es. Estuvimos viendo cómo lo que no es madurez. Es interesante eso que dices, porque muchas veces, desafortunadamente, la iglesia ahora llama crecimiento a todo lo que es fundamentado en las emociones y todo lo que es fundamentado en cosas místicas, en rituales. Si siento bonito, si no siento bonito, si lloro, si no lloro, si viene alguien a decirme profecías. Eso no tiene que ver con nuestra madurez espiritual. Totalmente la madurez espiritual pues tiene que ver con la obediencia a la verdad. Si eres una persona que va madurando, vas a amar más la verdad, vas a practicar más la verdad y va a haber una transformación en tu vida. Cuando no hay transformación y todo se mide a través de las emociones, pues esa definitivamente no es madurez, porque la madurez trae como resultado un cambio en tu corazón, ¿verdad? Un carácter, ¿verdad? En Cristo, y eso es lo que estamos viendo. Y no estamos diciendo que lo otro no sea hermoso, y que también es importante, ¿no? Nuestra relación, eso es lo que somos. Pero sin embargo, lo que realmente marca la madurez en la vida de una persona son estas cosas que acabas de decir, cuando hay una respuesta a la verdad. Y cuando hay una transformación, una visión eterna de las cosas. Y es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Cómo los hijitos, los pequeños en Cristo, siempre están dependiendo de esas cuestiones, de su devoción a Dios nada más, de las cuestiones, las circunstancias buenas, de un sentir, dependiendo de sus emociones. Y lo que sucede es que cuando vienen problemas, situaciones, siempre hay tropiezo, y cómo Dios nos llama a ser jóvenes en la fe, y eso cambia cuando empiezas a ser maduro en la fe, ¿verdad? Ya no estás dependiendo de esas cosas, sino ya estás dependiendo de la verdad que recibes y tu respuesta a ella, entiendes tu lugar, ¿no? En Cristo. Y bueno, comienza Juan diciéndonos en el versículo 12a, dice así, versículo 12a: os escribo a ustedes, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados
por su nombre, ¿verdad? Aquí Juan utiliza la palabra teknion, de teknia, de nacidos, significa esa palabra, nacidos, ¿no? Entonces, Juan se está refiriendo a aquellos que han nacido de nuevo, y eso es lo primero que necesitamos saber, estar seguros de que somos parte de la familia de Dios. Eso es algo importante. Acuérdate que de parte de la familia de Dios, de la perspectiva divina o bíblica, solo hay dos familias: la familia de Dios o la familia de Satanás. Todos fuimos creados a la imagen de Dios. Todos somos parte de una misma raza humana, pero espiritualmente sí hay dos razas nada más: la familia de Dios y la familia de Satanás, ¿verdad? La familia de Dios, ¿quiénes son? Pues quienes no son leales al mundo que Satanás controla, del cual él es el príncipe, el reino de las tinieblas, sino que son leales a Dios, leales a la verdad, aman, buscan y obedecen los principios del reino de la luz, del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces es algo muy importante, porque si has nacido, entonces lo que viene es crecimiento. Diferente ritmo, diferente constancia, pero hay crecimiento y se manifiesta como de una obediencia sincera y un servicio a los demás y al Señor motivado por ese amor. Pero no vas a poder hacerlo si no eres miembro de la familia de Dios. Ahora nos da el fundamento, y eso es algo maravilloso. Dice, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Y eso es algo que nosotros debemos ver, hablar en ese idioma, si se puede decir así, porque muchas de las veces, ¿cuál es el punto? Se minimiza el pecado, o se quita a un lado, o se dice, ay, no hables de pecado porque es muy fuerte, ¿no? Y la gente se va a ofender, ¿no? Pero qué importante es hablar acerca de eso. Mis pecados, tus faltas, mis transgresiones, las tuyas, son nuestro más grande problema, ¿verdad? Y es por causa del pecado que estábamos esclavizados, por causa del pecado que estábamos lejos de Dios, y ese problema ha sido arreglado en Cristo Jesús. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, estamos en Esenciales, regresamos en un momentito. Bienvenido. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y continuamos con esta enseñanza tan importante, ¿verdad? ¿Qué tan necesario es que nuestros pecados hayan sido perdonados? Es algo totalmente básico. No entendemos muchas veces el problema de nuestro pecado, y es necesario hablar de eso porque realmente es nuestro mayor problema, ¿verdad? Nuestro pecado nos hace echarle la culpa a los demás, sobre todo nos hace echarle la culpa a Dios, ¿no? Dios, no tienes cuidado de mí, esa iglesia, ese pastor que no me hizo, cuando realmente es nuestro pecado el causante. Porque permitiste también las circunstancias. Así es, y hay muchas cuestiones, ¿no? Porque hay tanto mal. Entonces, bueno, como hay me gusta mucho esa ilustración, ¿no? Si hay un carro hermoso, bonito, ¿verdad? Que los fabricantes hicieron, y este coche de repente choca, ¿verdad? Se destruye algo, entonces la gente ya no dice cuando eso sucede, oye, pues yo ya no creo en los constructores de carros. No existen los constructores de carros porque ese coche se destruyó, ¿no? Y entonces es ilógico. Muchas de las personas toman esta posición. Realmente lo que te pones a pensar es que algo sucedió mal. Claro. Algo pasó para que eso haya pasado. No significa que no existen quienes crearon el carro, sino los diseñadores, sino carros. Que hubo algo que sucedió mal y que produjo esto. De la misma manera con el Señor, ¿verdad? Cuando vemos toda esta creación, de pronto vemos todo este sufrimiento, toda esta caída, pero al mismo tiempo vemos el ingenio, el poder, como dice en Romanos capítulo 1, el ingenio creativo de un Dios todopoderoso. Sin embargo, vemos que algo pasó mal, y ese algo que pasó mal se llama pecado. El haberle dado la espalda a Dios, ¿no? Y a veces la gente minimiza esta cuestión, y eso es lo que nos lleva, lo que puede llevar a una persona al infierno, a la condenación eterna. De hecho, todos nacemos en esa condición de pecado y requerimos de un Salvador. Requerimos de alguien que nos limpie, que nos lave, y el pecado no es solo, sino cuestión nuestra, ¿verdad? Nuestra responsabilidad. Y Jesucristo vino a morir por nosotros precisamente para eso. Y debemos de recordar eso. Si hemos nacido de nuevo, debemos recordar mis pecados, mi mayor problema, mi mayor obstructor entre Dios y yo ha sido quitado. Claro. Tengo vida eterna, tengo vida nueva. Miren lo que dice Colosenses 2, 13 al 15. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados
y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes, a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Amén. Fíjate todas las cosas que dice y qué privilegio tenemos tan importante. No es la necesidad más grande del ser humano es recuperar su comunión con Dios o la reconciliación. Y en Cristo tenemos esa reconciliación. Estábamos muertos, nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando perdonó nuestros pecados. Había un acta, ¿verdad? Había cargos en nuestra contra. Estas todos son palabras jurídicas, sí, ¿verdad? El juez es Dios, el juez eterno. Todo esto había en nuestra contra, pero Jesucristo, nuestro abogado, quien murió en nuestro lugar, ¿verdad? Lo eliminó todo clavándolo en la cruz. Otra vez, 2 veces, nos dio una victoria. Y entonces, eso es algo que debes de recordar hoy. ¿Quién te puede arrebatar de la mano del Señor? ¿Has confiado en Cristo como tu único Salvador? ¿Has nacido de nuevo? Entonces tu relación con Dios ya no es de enemigo, ya es de hijo. Y gracias a este perdón, hoy el Espíritu Santo está transformando tu vida. Y puedes vivir en obediencia a la palabra de Dios, sea cual sea tu nivel espiritual o tu nivel de crecimiento espiritual, digámoslo así, ¿verdad? Por el glorioso nombre de Jesucristo ahora somos linaje de Dios. Claro. Y eso es a través de Jesucristo. Es lo primero que tienes que hacer, reconocer tu pecado, reconocer tu maldad y saber que Cristo murió en tu lugar y confiar en Él para la vida eterna. Me gusta mucho esta ilustración también, ¿no? Que aquel que confía en sí mismo para la vida, para salvarse, es como el que anda en un avión a 30,000 pies de altura y va a saltar y su plan es aletear con sus manos, ¿verdad? No lo va a lograr. Necesita un paracaídas. Necesita algo para aterrizar de la manera correcta y ese es Jesucristo, confiar en Él para vida eterna. Y lo más importante necesidad de todo ser humano es esto, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Todo descendiente de Adán y Eva, ¿verdad? Nace pecador por default, peca por distraído y sobre todo es rebelde contra Dios y es a través del arrepentimiento y el arrepentimiento es este cambio de dirección. Sí, es importante eso que dices porque cuando hay una adopción cambias de familia legalmente, comienzas a tener un nuevo apellido, entonces es posible delante de los hijos, es lo mismo sucede con los hijos de Dios. Cuando tú recibes este perdón de pecados, cambias de familia, tienes automáticamente otro nombre, eres hijo de Dios, mientras antes pertenecías a los hijos de ira. Entonces es muy importante que tú tengas esa realidad. ¿Por qué? Porque ese fue el costo, ¿verdad? El costo del cambio de familia fue la sangre del Hijo de Dios. Así es. O sea, el que tengas la posibilidad de cambiar tu apellido de hijo de ira a hijo de Dios tuvo un gran costo. Así es, y aparte de eso tenemos que entender lo que es el Evangelio, porque muchas veces hacemos nosotros mucho énfasis, pero es que es una realidad. El Evangelio bíblico no es ven y ten tu mejor vida ahora, sino es esto, el ser hechos hijos de Dios, pero ¿de qué manera? El haber quitado esta mala relación entre Dios y nosotros, sí, que existía. Estos cargos, ¿no? Estos cargos, ¿no? La Biblia nos dice que el mundo está en tinieblas. Juan más adelante va a decir que el mundo está bajo el maligno, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante. Hay un grave problema con Dios y si no se entiende este grave problema con Dios, no se entiende tampoco la salvación. No vas a entender nunca el Evangelio. Si no has entendido que el problema no era que otros pecaron contra mí, porque a veces tenemos esa situación, ¿no? Claro. Yo vengo a la iglesia porque me ha ido muy mal en la vida. Oye, todo el mundo me han abusado, mis padres, esto y aquello, y aquí estoy, pues para que Diosito me ayude al corazón. Es cierto, a veces somos muy lastimados por otros, pero el Evangelio comienza en lo que tú individualmente has hecho para contra Dios. Y si tú eres de las personas que piensan que no son tan pecadores, que no han sido tan malos, quizá no estás entendiendo todavía el Evangelio, porque el Evangelio se trata de tu responsabilidad delante de Dios, ¿no? Y es algo muy importante el saber que nosotros necesitamos arreglar esta cuestión eterna. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Hebreos, dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es lo más importante. Este mundo está bajo el maligno,
y va en un camino constante hacia su juicio, ¿verdad? Dios también, la Biblia, estamos viendo esto, va a juzgar este mundo, ¿verdad? Va a juzgar su sistema. Eso está en la palabra de Dios con toda claridad. No se va a autodestruir. Claro que si dejara al hombre a sus expensas sucedería muy probablemente, sí, pero no va a pasar así. Dios va a juzgar a este mundo y Dios quiere hacernos salvos de ese juicio. Dios quiere hacerte salvo de este juicio. Dios necesita saber que el día que tú cierres tus ojos a este mundo vas a estar inmediatamente delante del juez, dando cuentas en el tribunal de Dios, y no vas a tener cómo defenderte si no tienes un abogado, ¿verdad? Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo, Dios está airado contra el impío todos los días, ¿verdad? Eso es importante saberlo. Obviamente tenemos a Jesucristo, quien Él envió, sus intenciones están en Jesucristo en la cruz del Calvario, pero debes saber que el pecado es algo muy grave, ¿no? Salmo 56, los cielos declaran su justicia porque Dios es el juez. Fíjate, Isaías, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, es nuestro rey. Y me gusta la segunda parte, dice: Él mismo nos salvará. Sí, las intenciones de Dios para todos, con todos los hombres, es salvación, pero eso no quita que sea el juez, y que si tú te rehusas, te rebelas y quieres mantener tu apellido de hijo de ira, no vas a pasar por este juicio, ¿no? Así es, y eso es lo que nos está diciendo Juan, nos está recordando esto, ¿verdad? Necesitamos entender: nuestros pecados han sido perdonados, y si los tuyos no han sido, hoy es ese día. Exactamente. Hoy tú le puedes decir al Señor: yo creo en ti, no quiero llegar a ti. No sabes cuándo vas a morir. Piensa, 80, 100 años vas a durar en este mundo. Son muy pocos. Aunque tú lo pienses, una eternidad, no, eso no es una eternidad, es muy poco. 20, 30 años. Siempre es importante recordar eso. 150,000 personas mueren diariamente. Haz la cuenta, esos son millones de personas al año. Muchos de ellos estaban enfermos, otros no estaban pensando. Gente que hoy, de ese grupo de 150,000 personas, quizá algunos por coronavirus, quizá no. Quizás sea cualquier un accidente, un aneurisma, alguien de 20 años. Yo he sabido de muchos. Sí, muchos chicos se han quedado en coma y después de eso trágicamente la muerte. Una noche, ¿verdad? Tienes que estar listo para esto. Me gusta Mateo 10, 28 al 29, dice: no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero luego te lo balancea. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra primera necesidad, de haber arreglado esta cuestión del pecado. No llegar al juez sin abogado, sino habiéndote reconciliado con Dios, habiendo recibido perdón de pecados. Jesucristo, el único camino al Padre. Jesucristo, Dios en toda la extensión de la palabra, sin pecado, pero al mismo tiempo, humano en toda la extensión de la palabra, pero sin pecado, y aparte el mismo Dios eterno, uno con el Padre y con el Hijo. Y por eso proclamamos este mensaje tan importante. No el mensaje de tu mejor vida ahora, sino que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta nuestros pecados. ¿Por qué? Porque estaba cargando en Jesucristo nuestras maldades, ¿verdad? Él cargó nuestras iniquidades, ¿verdad? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Y si esto ha sucedido, si has recibido perdón de pecados, entonces tienes un nuevo nacimiento, que es lo que Juan está diciendo. Sí, así es que es reconfortante poder entender este amor lleno de gracia, esta puerta abierta, constante, para que tú recibas el perdón de tus pecados. No es de que ya se cerró, no es de que ya se acabó, no, o sea, el Señor está esperando y tiene las puertas abiertas para todo aquel que cree. El que viene a Él lo recibe, no lo echa fuera, por el contrario, está listo para limpiarte, para lavarte de tu maldad y para poderte dar vida eterna, para poderte dar esa adopción, ese cambio de apellido, hijo de Dios, y que puedas cerrar el acta de hijo de ira, ¿no? Así es, y si ya estás en Él, es lo que te recuerda Juan ahorita, ya estás en paz con Dios y tienes para ti una inimaginable fuente de gracia a tu favor. Claro. Has sido perdonado. Vamos a ir a un pequeño corte, regresamos en un momentito, no te vayas. Esto es Esenciales. Estamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos pues en este tema tan importante, la importancia de saber
dice Juan, de entender que estamos creciendo porque estamos bajo el maligno, porque hay mucho engaño. Y necesitamos nosotros saber discernir estas cosas. Y bueno, tenemos estas 3 etapas. Juan, interesante que nos dice, hijitos, aquellos pequeños hijos o niños en la fe, niños espirituales. Después hablará los jóvenes, jóvenes espirituales o jóvenes en la fe. Y finalmente, padres. Interesante que no va a decir adultos, sino padres. Uh-huh. Y bueno, nos dice, les escribo a ustedes, hijos, porque precisamente han conocido al Padre. Aquí es una palabra distinta a la anterior. La anterior fue teknion, nacidos. Pero esta es la palabra paidion, de donde viene paidea, o de donde viene nuestra palabra pedagogía, ¿verdad? Uh-huh. Y está hablando de un niño en la fe que todavía necesita instrucción, necesita cuidado, necesita guía, necesita desarrollarse, llegar a la madurez, como un nuevo creyente, ¿no? Y eso es algo importante. Hay una etapa donde todos estamos en esa área, no estamos llamados a quedarnos ahí, obviamente, pero ¿cuáles son las características? Bueno, alguien que le acaba de entregar su vida al Señor, que ha creído en Cristo, que probablemente tenga este primer amor, pero en fuego, ¿no? Tiene un gozo intenso, una paz indescriptible. Sabe que tiene ahora un Padre en los cielos. Antes nunca había tenido esto en su mente y en su corazón, ¿verdad? Sabe de alguna manera que nada le puede arrebatar de su mano, pero su dependencia en gran manera es de estas cosas, de su devoción a Dios, de su primer amor, ¿no? Sí. Es alguien que todavía le falta crecer en muchas cosas, aunque está lleno de gozo, pero todavía está propenso a debilidades, a peligros por lo mismo. Todavía hay áreas en su vida, vivió pecando de alguna manera o de cierta manera durante muchos años, y hay áreas en su vida que necesitan todavía ser limpiadas, y es muy propenso a eso. Hay malos hábitos, viejos hábitos que todavía tiene que vencer, ¿verdad? Mugre arraigada que hay que limpiar. Sabiduría y discernimiento. Exactamente. Para poder ver los peligros. Muchas veces los falsos maestros se enfocan precisamente así como los depredadores en los bebés, en los pequeños en Cristo, y a veces ellos no saben diferenciar lo que es la sana doctrina de la doctrina equivocada, ¿no? Entonces Juan dice eso, hay que crecer, sí, pero si tus pecados han sido perdonados, si has creído en el Evangelio, entonces has conocido al Padre y hoy tienes vida eterna, y aún en esa condición tienes victoria. Sí, escuchas la voz del buen pastor. Las características muchas veces de los nuevos creyentes es que tienen un fuego muy grande por hablar de su fe, por platicar lo que les ha acontecido, y van contando a su familia, a sus amigos, a personas en la calle. Están buscando oportunidades de hablar de su fe. Eso es algo muy característico de alguien que ha nacido de nuevo. Si a ti nunca has experimentado ese fuego de hablar de lo que Dios ha hecho por ti, de su gracia, de el milagro tan grande que ha hecho de cambiar tu corazón, ese cambio, esa media vuelta que das y comienzas a caminar en una dirección contraria, pues habría que cuestionar si realmente has pasado a ser hijito, ¿verdad? Si tienes este nuevo nacimiento. Así es, me llama la atención Primera de Pedro, donde dice: desead como niños recién nacidos, sí, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Una de las características de los jóvenes espirituales es que ya no requieren tanto de que alguien les dé de comer, pero un bebé ahorita sí. Es pequeño, requiere que alguien le prepare la comida, le dé la leche espiritual, y es algo importante, ¿verdad? Si tienes hambre o no de la Escritura, y eso guárdalo en tu corazón y sé honesto, ¿verdad? Si tienes hambre de saber, de conocer, quiero más, quiero devorarme la palabra. Yo recuerdo, lo he visto en diferentes personas, lo he visto en mi vida cuando vine al Señor, ¿verdad? No podía parar, quería más. Y esa es la actitud de un niño saludable, ¿verdad? Un niño que no come, pues está en problemas. Sí, está en desnutrición, está propenso a la osteoporosis, está propenso a muchas cosas, a la anemia, en riesgo de morir, o sea, muchas cosas que afectan directamente su salud. Es así como un niño en la fe necesita de alimento y necesita la dirección correcta, la doctrina correcta para no enfermarse. Así es. Ahora, una cosa es que no coma porque no le den de comer, y otra cosa es que no tenga hambre. Y eso es algo muy importante, ¿verdad? De lo que estamos diciendo, el tener hambre, la necesidad
de la Escritura. Y bueno, Juan nos está recordando esto y está diciéndole, bueno, ¿estás en esta etapa? Puedes estar seguro, puedes tener fe. Me recuerda a Romanos 8, 15 al 17, dice, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre o Papá, ¿verdad? El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora fuimos con Él, ¿verdad? Si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Puedes tener el Espíritu Santo de Dios hablando a tu corazón, ¿verdad? Y clamando así, Abba Padre. Aunque hay muchas cosas que todavía no entiendas, pero puedes tener este testimonio. Juan 10 nos dice que vas a escuchar la voz del Señor, la vas a diferenciar, ¿verdad? Dice, cuando ha sacado fuera las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Una oveja real del Señor va a escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Dice, mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es increíble, increíble saber que nada te puede arrebatar de la mano de Dios. Si tú estás realmente en la Escritura, si tú estás realmente creciendo, escuchando la voz del pastor. ¿Cómo podemos escuchar la voz del buen pastor si no es a través de su palabra? ¿Cómo podemos escuchar el Espíritu Santo guiándonos a la verdad si no tenemos nuestra lectura, nuestro tiempo devocional, si no estamos envueltos en la comunión de la iglesia, en la dirección que Dios le está dando a tu pastor en tu iglesia, a través de las predicaciones del domingo, a través de las enseñanzas, a través de los medios que se proporciona para tu crecimiento? Recuerda, nunca sabes suficiente, nunca dices, no, yo eso ya lo hice, no, eso yo ya me lo sé. Esa es una actitud, pues, de alguien que no tiene hambre, que no tiene deseo. ¿Por qué? Porque Dios siempre te va a hablar de una o de otra manera, aunque sea, si tú estás repitiendo y leyendo una porción durante toda una semana. Vamos a pensar que durante toda una semana leyeras un salmo. Dios te va a hablar cada día de forma diferente a través de esa escritura. Y no vas a decir, no, eso ya me lo sé porque ya lo leí muchas veces, ¿no? Así es, porque la escritura es viva y eficaz. Exactamente. Está viva, el Espíritu Santo está hablándonos cada vez que disponemos nuestro corazón y le buscamos. Y Dios nos habla, como dices, de diferente manera. Y es algo precioso establecer esta relación. Acuérdate, todos nacemos muertos en nuestros pecados, de manera natural. Muertos espiritualmente, no hay sentidos espirituales, no hay conexión, no tenemos una conexión espiritual entre nosotros y Dios. Pero cuando nacemos de nuevo, comienza esa conexión, Dios despierta o le da vida a todas nuestras conexiones y ahora podemos ver a Dios, podemos escuchar, podemos entender las cosas del Espíritu. Y cuando sucede esto, entonces tenemos hambre. Y cuando abrimos la Biblia antes de Cristo, pues la leíamos y pues se ve bien, pero no le entiendo nada. Sí, no tenía sentido, porque participamos de la naturaleza divina a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces tenemos que tener esa confianza. Número uno, si eres niño en la fe, tienes que saber, en primer lugar, tengo hambre de la palabra, tengo este gozo, este espíritu, este gozo en mi espíritu. El Espíritu de Dios está dando testimonio a mí que soy hijo de Dios. Estoy escuchando la voz del pastor. Sí me faltan muchas cosas, sí necesito ser instruido, pero sé que tengo la victoria. Tienes que saber eso. Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces, no importa si tú la semana pasada hiciste tu decisión por Cristo, si hoy la hiciste, ¿verdad? Lo que tienes que comenzar a hacer es comenzar a caminar con el Señor. Empieza a caminar con Él fielmente. Cuida tus influencias. Cuida tus influencias. Después, cuando vayas creciendo en Cristo, te vas a dar cuenta de que a veces pareciera así. Yo recuerdo eso. Tú piensas que todo el mundo tiene ese mismo gozo que tú tienes. Y piensas que todo el mundo tiene ese deseo de caminar con Dios. Y de pronto vas creciendo en la iglesia y te das cuenta que no es así. Te das cuenta que hay gente que realmente pues es carnal, o que no le importa a Dios, que está ahí. Te das cuenta que no es el cielo todavía, que hay mucho pecado y hay cuestiones, ¿verdad? Entonces ten cuidado con las influencias. Escoge a la gente que ama al Señor, escoge a la gente que está apasionada por la palabra de Dios, porque vas a tener oportunidad de acercarte a gente que no le interesa la Biblia, que no le interesa a Dios, que está ahí pero no está ahí.
Entonces, si tú eres un joven en la fe, hazte el propósito de comenzar a escoger buena influencia, hazte el propósito de no faltar a la iglesia. Mira, yo te puedo contar con los dedos de mi mano en 20 años, antes, ahora porque soy pastor, ¿verdad? No puedo decir hoy no voy a la iglesia, pero cuando no lo fui, 20 años te puedo contar con mi mano las veces que falté a la iglesia. Y no faltaba por temor o porque me dijeran algo, ay, van a hablarme y me van a empezar a molestar. Hermano, ¿por qué no vino? Lo extrañamos. No, ¿sabes qué? Tenía hambre, tenía una necesidad tan imperante en mi corazón de buscar al Señor que no quería perderme ni un solo domingo. No, me encantaba estar ahí y hasta la fecha me encanta, ¿no? Claro. Entonces es algo muy importante esto, no faltes. Involúcrate en la iglesia, sirve a tus hermanos, comienza a aprender, desecha lo malo, toma lo bueno y comienza a caminar. Camina, no seas como los que se empiezan a justificar, nadie hace caso, todo el mundo peca, entonces yo tampoco. No seas tonto, al revés, enfócate en los que sí, porque sí, de un 100% en la iglesia, probablemente un 80% no, pero enfócate en el 20% que sí. Sé de ese grupo y camina. Porque eso va a ser un beneficio impresionante para tu vida. Pero vamos a ir a un corte. Sí. No te vayas, regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso. Ese fue Héctor Hermosillo, ex Torrefuerte, cantando. No soy el conductor pero estamos muy agradecidos de estar esta mañana con ustedes. Bienvenidos a Esenciales. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, queremos cerrar esta enseñanza que nos está hablando Juan. La importancia de saber, ¿estoy en la luz? Bueno, practico la luz. Amo al Señor, entonces debo amar a mis hermanos. Amo a Dios, entonces estoy guardando sus mandamientos. Y ahora Juan, cambiando de tono, nos está diciendo, bueno, hijitos, ustedes han vencido. Han conocido al que es desde el principio. Pueden confiar en Él, pueden esperar en Él. Y es lo que Juan nos está diciendo. La primera parte es, ustedes han nacido de Dios, ya tienen esta conexión con Dios, ya son parte del linaje de Dios. Como decías, ahora tenemos una nueva acta de nacimiento, tenemos diferente esperanza, tenemos un futuro que nada lo va a cambiar porque depende de un Dios que no miente. Y toda esta gracia, favor de Dios fluye para nosotros y es ahí donde tenemos que poner nuestros ojitos, ¿verdad? Segundo, hijitos, bueno, ahora si has nacido de nuevo, sí hay muchas cosas que faltan. Este es un ánimo para ti a que empieces a caminar ya. Empieza a caminar ya con el Señor, porque cuando comienza tu carrera te vas a dar cuenta, ¿verdad? Como te decía en otras ocasiones, nosotros después de un poquito más de 20 años de caminar con el Señor, muchísima gente que comenzó con nosotros no está con nosotros. Sí, ¿verdad? Se ha quedado en el camino. Y otros han caminado. No seas de los que no caminan. Mira, el tiempo de Calvary, compañerismo cristiano, hablando de Calvary en esta ciudad, no sabes cuánto va a ser. Pero te aseguro que las cosas cambian, ¿verdad? El mundo que nosotros dejamos atrás en Semilla de Mostaza, cuando nos venimos de México en el 2006, no es el mismo. No, nosotros regresamos allá y es otra iglesia, es otra gente. Y la gente con la que nosotros crecimos, muchos de ellos ya no están. Sí, ¿verdad? Y no es que hayan pasado al Señor, sino que muchos de ellos dejaron de caminar, ¿verdad? Y otros afortunadamente están caminando, ¿no? Otros afortunadamente están caminando. Bueno, pues el fruto impresionante que hay allá en un discípulo, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Son 4 semillas. Una es superficial, no se la roba Satanás. Otra no tiene raíz, cuando vienen los problemas y las pruebas huyen. Los otros nunca se cuidan de abandonar sus ídolos y los ídolos la ahogan, pero siempre hay una semilla buena que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo te animo a que tú seas esa semilla, tú puedes serlo. Quizá no lo fuiste, a lo mejor dices, no, pues es que ya fue tarde para mí porque ya fui nuevo creyente hace mucho y no estoy caminando. Bueno, hoy puedes comenzar a caminar. Claro. Porque así la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Sí, así es. Nunca es tarde para comenzar con el Señor. Nunca es tarde para pedirle que te dé el fuego de su Espíritu. Así es. Entonces te animamos en este día. A mí me gustaría hacer una oración por ti y una oración por la iglesia. Porque también en estos tiempos el Señor lo profetizó y lo predijo, ¿no? El problema no solamente está en la sociedad, no solamente está en la política, sino también está en la iglesia. Tristemente, como Juan le está hablando a una iglesia que había abandonado la autoridad bíblica,
Hoy estamos en general, estamos viendo una iglesia infiel a la verdad. Sí, quiere estar cómoda, quiere su mejor vida ahora, quiere que todo sea bonito, quiere el cielo en esta tierra caída, ¿no? Así es, cuando esto no es así, cuando los propósitos que Dios nos ha dado como iglesia son muy claros, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura y enseñar las cosas que el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Y eso es esta esperanza eterna, es algo muy importante. Ayer tú mencionabas esto, ¿no? Cuando en una iglesia solamente te están dando cuestiones o herramientas para vivir mejor en esta tierra, Exactamente. no estás en una doctrina correcta, porque la iglesia está para darte herramientas para prepararte para la eternidad. Exactamente. Entonces piensa en eso. Los pequeños en la fe, tristemente, si no caminan, se quedan en esa cuestión. Yo a qué voy a la iglesia, pues a recibir mis bendiciones, mis ¿no? bendiciones, lo que yo necesito para vivir mejor aquí. No, la doctrina correcta te va a enseñar a vivir para la eternidad, y es lo que necesitas. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor, en esta hermosa mañana, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Dios, de voltear hacia ti, Señor, y saber que tu palabra y tu verdad están ahí para nosotros, Señor. Y yo te ruego, Señor, por aquellos pequeños niños en la fe, Señor, que puedan tomar la decisión, Señor, de caminar contigo y no quedarse pequeños para siempre, Señor, que no sería nada bueno, Señor, sino que puedan correr hacia ti, Señor, puedan, Señor, escoger buena influencia, Padre mío. Que tú traigas madurez a cada uno de ellos y traigas fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Te pido por tu iglesia también, Señor, en general, Padre, que traigas arrepentimiento, Señor, que traigas un avivamiento, Señor, que venga de esta humillación, humillarnos delante de ti, Señor, y volver a retomar la escritura, la verdad, Señor, dejar a un lado todos los ídolos de este mundo. Te pido por tu iglesia, levántala, Señor. Trae pastores, Señor, gente que te ame a ti antes que a sí mismo, antes que su propio reino, busque tu reino, Señor. Te pido por este país y por los países representados también, Dios. Señor mío, tú tienes el control de las cosas, pero te pido que tu verdad, la justicia, Señor, resplandezca, Señor. Y que tú, Señor, traigas tu verdad, Señor. Sana estas tierras, Señor, por medio de tu evangelio, Padre mío. Y Dios, pedimos todas estas cosas. Y en especial te pido, si alguien en este día no ha hecho una decisión por ti, que pueda entregarte su vida. Te pido que esta persona que está escuchando, que hoy pueda tomar esta decisión, arrepentirse de sus pecados, dejar de huir de ti, dejar de justificarse y decidir, Señor, creer que tú moriste por él en la cruz del Calvario, Señor, y que tú resucitaste el tercer día y que estás sentado a la derecha del Padre. Dios, y que pueda recibir reconciliación, perdón de pecados y esta adopción como hijo. Si hay alguien que no es hijo, Señor, que hoy pueda decirlo. Y si es así, dile: Señor, quiero ser tu hijo, quiero ser tuyo, perdona mi maldad, abre mi entendimiento, abre mi corazón, quiero conocerte, dame vida nueva, te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, pues, y lo hiciste con todo tu corazón, yo creo que tienes vida eterna y que puedes comenzar a caminar. Y si así lo tienes, congrégate. Ve a una iglesia, acércate, una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios. Consigue una Biblia, hay muchas ya en los apps como YouVersion, donde tienes muchas versiones de la Biblia. Comienza a leer tu Biblia, acércate a otros que creen lo mismo que tú, que hayan tenido esta decisión, y escoge a aquellos que están buscando al Señor. Pide a ese Espíritu Santo que te está dando testimonio. Dile: Dios, guíame en muchas cosas que no sé, pero guíame, protégeme, quiero seguirte. Y créeme que Dios está contigo, cercano a ti, y te va a guiar. Sí, es muy importante que busques una influencia piadosa que te ayude a amar más al Señor, a ser una persona que camine en un sentido contrario, no que busque de alguna manera seguir conformándose a este mundo. Cuando venimos de este mundo, lo último que queremos son cosas de este mundo. Ya vivimos una vida conformados a ello. Ahora queremos conformarnos y prepararnos para la nueva vida que tenemos en Cristo, cosas eternas. Y para eso es importante, pues, que escuches el Espíritu Santo, escuches la palabra de Dios, medites la palabra de Dios, la memorices, estés en la comunión y en el compañerismo de la iglesia de Jesucristo. Así es, te animamos a que des esos pasos de fe y de obediencia, y el Señor estará contigo en cada paso que des. Lo podemos decir por experiencia, ¿no? Una vez que comienzas a caminar con el Señor no te abandona, no te deja, y el mayor beneficiado vas a ser tú
en todas las áreas de la vida. Recuerda, vas a encontrarte con mucha gente que no, con mucha gente que se justifica, con gente que va a vivir una religión nada más, ¿verdad? Pero tú tienes la oportunidad de vivir esta relación con tu Señor. Y bueno, pues ya es tiempo de retirarnos. Queremos darle gracias a nuestros sponsors Omega Insurance. Cualquier necesidad de seguro tienen sus ubicaciones. Sí, 2 locaciones, 1285 de Getwell Road y 673 de Avon Road. Estas 2 ubicaciones pues te ofrecen todos los servicios de seguros, de necesidades de seguros. Ahí estamos. Dicho sea de paso, este viernes vamos a tener un control remoto en vivo desde Getwell, desde el 1285 de Getwell Road. Si quieres pasar por ahí, los agentes de Omega Insurance van a estar contestando preguntas a las necesidades de seguros. Así es de que ahí te esperamos este viernes 10 a las 3 en punto de la tarde. Hermoso, ahí te esperamos. Y Calvary Compañerismo Cristiano, amados, preciosos hermanos, Dios me los bendiga. Siempre es un gozo verles cada domingo y gracias por sus aportaciones, porque mira, gracias a eso estamos en el aire todavía después de casi 2 años y es una bendición llevar la palabra de Dios y cada aportación que has hecho, tú has contribuido a la predicación del Evangelio y de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y bueno, también todos los demás, porque no nada más en Calvary, también la gente que ha contribuido desde lejos con sus oraciones, con su presencia en el Facebook cada vez que se conectan, también es una bendición. Gracias a todos ustedes, le damos gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, pues los dejamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios me los bendiga.